esta enseñanza. Es la parte número 6 de esta serie. Okay, continuamos con el libro de Apocalipsis. Apenas vamos en el capítulo 2. Queremos hacer un análisis lo más profundo posible para poder comprender todas estas cosas, ¿verdad? Mucho interés en el libro de Apocalipsis, libros y libros. Mucha gente ha tomado la tarea de descifrar ¿verdad? Cada texto y cada palabra de este libro. Y queremos, pues, también nosotros hacerlo, ¿verdad? Les decía que cuando yo comencé a enseñar o a predicar, me puse a estudiar mucho el libro de Apocalipsis, ¿verdad? En mis comienzos, como diácono, digamos. Y me interesó bastante, pero hubo un tiempo que no me alejé por completo, pero no lo había estudiado tanto entonces, pero hoy lo que quiero hacer, lo que hemos estado haciendo es que hemos tratado de explicar este libro con un texto breve, ¿verdad? De esta serie. Últimamente lo que hemos mirado en el capítulo 2, el mensaje a las congregaciones o a las iglesias en Asia, ¿verdad? A las 7 iglesias. Ya miramos el mensaje a Éfeso, miramos el mensaje a Esmirna, y el día de hoy vamos a estar mirando el mensaje a la congregación de Pérgamo. Vamos a mirar, a ver si podemos analizar estos textos. Vamos a estar hablando sobre el trono de Satanás, ¿qué es? Vamos a ver si podemos responder a esta pregunta. Antipas, el testigo fiel, la doctrina de Balaam y los nicolaitas, el maná escondido y el nombre nuevo. Esos son los puntos sobresalientes al mensaje de esta congregación. Y vamos a tratar de leerlo. Como pueden ver aquí, empezó Juan más bien, ¿verdad? Sus cartas, como pueden ver aquí a Éfeso, ya miramos esa carta, el mensaje a Éfeso, el mensaje a Esmirna, y luego miramos, vamos a ver a Pérgamo, ¿verdad? Como pueden ver, obviamente está acá al norte de Asia, norte, okay, cerca de Troya, donde era Troya. Pérgamo también es una ciudad muy antigua, aunque no tanto como Esmirna y Éfeso, pero es una ciudad muy popular. El día de hoy tiene otro nombre, no recuerdo, ahí en Turquía, pero de todos modos hay ciertos lugares que se llaman Pérgamo City y así lugares como esos, pero sí tiene otro nombre distinto el día de hoy. Y luego después vamos a estar mirando los demás, ¿ok? Así es como lee el texto o el mensaje, esa carta tan pequeña a Pérgamo, pero con mucho, con mucho interés para nosotros, ¿verdad? Cosas que llaman nuestra atención, ciertas palabras, ciertas frases dentro de este mensaje, dentro de esta carta. Esta versión que estoy leyendo es la Reina Valera 2015 o la Reina Valera actualizada. Entonces dice de esta forma, si gustan lo pueden leer en otras diferentes versiones de la Biblia, pero casi todos dicen muy similar. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de los filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre nosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo de los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo también aborrezco. Por tanto, arrepiéntete. Okay, entonces, una vez más, miramos un mensaje similar, ¿verdad? Sobre cómo Yeshua
conoce nuestras obras, conoce las obras que hacemos, en este caso a Pérgamo. Y dentro de las cosas buenas que hace una congregación, hay a veces cosas malas en las que nos involucramos y el Señor nos llama a arrepentirnos. O sea, cuando lo que está pidiendo aquí es que dejen estas doctrinas, la doctrina de Balaam y la doctrina de los israelitas que se infiltró dentro de esa iglesia y han sido permitidas. Y el Señor les dice que se arrepientan. O sea, este arrepentimiento, hermanos, es un llamado muy fuerte. Que no está hablando ligeramente. Esto es algo muy serio. Pues dice, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. Dice, al que venciere, daré a comer del maná escondido. Le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, y cuando no lo conoce, sino que él lo recibe. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Tantas cosas interesantes que miramos en estos cuantos versículos, solamente son 5 versículos. Y una de las cosas que pues siempre llama la atención es ¿qué es el trono de Satanás? Es la pregunta que muchas veces nos hacemos. En la interlineal ustedes pueden ver que la palabra trono, ¿verdad? Que se utiliza en español es muy similar en griego. Si ven aquí, tronos, así se dice en griego, tronos, pero es muy similar a trono, ¿verdad? O sea, es una silla, es un lugar de autoridad, pero dice que es un trono de Satanás. Aquí está la misma palabra. En griego, la palabra Satanás, en griego y en español son muy similares. Bien. Aquí está en griego, ¿verdad? Como pueden ver, miren, así se escribe igual la palabra Satanás, que simplemente significa un adversario, un enemigo. Eso es lo que significa Satanás. ¿Ven? Simplemente que es una palabra que proviene del hebreo y del griego y ahora la conocemos en español. Para poder entender lo que es el trono de Satanás, es importante primeramente entender qué es un trono, ¿verdad? Porque muchas veces las escrituras desde el Antiguo Testamento a través de la Biblia miramos diferentes tronos. Habían tronos para los ah, reyes, para los jueces, para los monarcas, eh, personas así, ¿verdad? Y obviamente también para Dios, entendemos que dice la palabra del Señor que el trono, el cielo es el trono de Dios y la tierra es el estrado de sus pies. Miramos también en el libro de Apocalipsis, menciona muchas veces la palabra trono. Más adelante vamos a estar mirando al que está sentado en el trono, ¿verdad? Hay uno sentado en el trono y también hay tronos que miramos, muchos tronos, ¿verdad? En la visión en la revelación de Apocalipsis, miramos tronos para los 24 ancianos y luego miramos tronos para los creyentes también, los 12 tronos de los apóstoles, el trono de Dios. Entonces, ¿pero qué significa trono? ¿Qué es la definición de un trono si lo miramos a través de la Biblia? Bueno, el trono, más que nada, o lo más sencillo de la traducción, de la explicación sobre el trono, es que es un lugar que representa a una persona que tiene autoridad, que tiene poder, ¿ven? Para gobernar. ¿Ven? Eso es lo que significa, básicamente. Cuando habla la palabra del Señor sobre tronos o trono, eso es lo que está significando, que esa persona que está sentado sobre este lugar es una persona que tiene poder y tiene autoridad para gobernar. Dice en Génesis 41:40, tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Esas son palabras de Faraón, quien también tenía un trono, ¿verdad? Y
y él estaba hablando a José. Que José también iba a tener la autoridad y poder después de que descubrieron que era el único, la única persona que les podía ayudar, ¿verdad? Para sobrevivir. Entonces, también otra cosa interesante que nos ayudaría a entender es que en aquellos entonces habían tronos portables, ¿verdad? Por ejemplo, el trono de Josafat, que era uno de los reyes de Judá, lo llevaban, ¿verdad? De un lugar a otro, especialmente durante la guerra. El trono de Nabucodonosor era portable, el trono de Sennacherib, uno de los generales de Asiria, los llevaban en tronos. Yo sé que han mirado la película, tal vez la película de 300, ¿verdad? Donde llevaban a este, ¿cómo se llamaba este rey? Lo tengo en mi mente y no puedo pensar cómo se llamaba ahorita mismo. El rey, no recuerdo su nombre. Casos que lo llevaban montado, ¿verdad? En sus hombros y lo iban cargando. Era un trono portable. De la misma forma, el arca del pacto es considerada también el trono de Dios, que también era un trono portable. Entonces, miramos tronos portables a través de las escrituras, a través de la historia, y entonces simplemente debemos entender qué es un trono. Es lo que estamos tratando de llegar para poder entender a qué se refiere Juan cuando habla sobre el trono de Satanás. Ya les mencioné qué significa Satanás. Satanás es un personaje específico, ¿verdad? Que reconocemos que es un enemigo, es el adversario que ha querido destruir a la humanidad desde el principio y que aún continúa haciéndolo. ¿Ven? Entonces, ¿qué es el trono de Satanás? Algo bien interesante, hermano, es que en Pérgamo, la ciudad de Pérgamo, durante el periodo romano, habían muchos templos paganos, ¿amén? Y especialmente en Pérgamo, la idolatría, el culto imperial de Roma, la devoción religiosa, era un emblema particular en Pérgamo. Ya hablamos sobre Éfeso, que estaba en Éfeso el templo de la gran diosa Diana, ¿verdad? Ahí donde venían ah, muchos creyentes, peligresos, como se les llama, eh, religiosos que iban ahí a adorar a la gran diosa Diana. Y en el caso de Pérgamo también tenían muchos templos de diferentes dioses, ¿verdad? O ídolos falsos. Y es probablemente es la razón por la cual aquí Juan se está expresando de esta forma, que ese es el trono de Satanás, que había tanta idolatría y dentro de toda esa idolatría en Pérgamo habían creyentes en Yeshua que aún mantenían y retenían la fe, ¿verdad? Y que no eran sobrellevados por toda esta idolatría, porque sabemos que la idolatría obviamente va en contra de la voluntad de Dios, es una abominación delante de Dios, es un gran pecado, ¿verdad? Pues Dios mismo en los 10 mandamientos nos dice que no adoremos, que no hagamos imágenes de cosas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y entonces aquí la iglesia en Pérgamo que estaba establecida en medio, pues, que estaba rodeada de toda esta idolatría, es probable que por eso Juan se exprese de esta forma, que ese era el centro, el headquarters de Satanás, ¿verdad? Porque había tanta idolatría. Y sabemos, otra cosa muy importante es que ahí, hermanos, había un templo dedicado a honor a Zeus. Zeus, en la mitología griega, es conocido o reconocido como el padre de todos los dioses. Es el dios principal, supuestamente, ¿verdad? De los idólatras, de los paganos. Y probablemente, y había un trono, no sé si ustedes se acuerdan, que cuando los griegos tomaron poder con Alejandro el Magno y se apoderaron de Jerusalén durante el tiempo de los Macabeos, eh,
tomaron posesión del templo, ¿verdad? En Jerusalén y establecieron una imagen de Zeus. Y de la misma forma aquí en Pérgamo existía un altar a Zeus, ¿verdad? Que se le conoce como un trono, el trono de Zeus. Entonces es probable que también se refiera a eso, ¿verdad? Juan en ah, con estas frases. El trono de Satanás puede ser que se trate de esto. ¿Por qué? ¿Por qué lo decimos? Porque el apóstol Pablo, ¿verdad? Nos dice que lo que ellos adoran no necesariamente a una escultura o ¿cómo se diría? Sí, una escultura de Zeus, ¿verdad? Que era un dios, sino más bien que detrás de eso, obviamente hay una esencia espiritual de la demoníaca que existe detrás de todo esto. Pero también tenían ahí en Pérgamo, miren, adoraban a las deidades como Apolo, que era el dios del sol, a Cebri, a Demetro, Eros, a Hércules, Hermes, todo el panteón de los dioses adoraban ahí en Pérgamo. O sea que había tanta adoración a los ídolos. Entonces, obviamente, esto habla y descubrimos por qué pues se conocía como el trono de Satanás, porque ahí Satanás tenía pues mucha adoración, ¿verdad? Pues ¿qué es la adoración a los dioses o a los dioses falsos? Es idolatría, es paganismo, es, es diabólico, ¿verdad? Ahí. No solamente adoraban a estos dioses falsos, hermanos, sino que también adoraban a los gobernantes, no solamente al César, sino a otros gobernantes, a otros líderes poderosos, como Átalo el primero. Él era considerado como un dios también, hasta lo llamaban el rey Átalo, el Salvador, lo llamaban el Salvador, fíjense. Y le rendían culto y adoración ahí en esas áreas, y también ahí en Pérgamo. Entonces, los reyes, en este caso el César y ah, sus líderes, ah, los líderes del gobierno, ¿verdad? Se creían ser dioses, se creían ser seres divinos y la gente los adoraba. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 10:20, dice lo siguiente, hablando en relación, en la exhortación a los corintios, porque los corintios también, hermanos, eran gentiles, ¿verdad? Que salieron del paganismo, de la idolatría. Y el apóstol Pablo los amonesta y les dice, antes digo que los gentiles sacrifican, fíjense, lo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros hagáis partícipes con los demonios. Esto es similar a lo que dice la Torá, ¿verdad? En relación a Israel, que adoró a otros dioses. Dicen, no adoraron necesariamente a los dioses, sino a los demonios, ¿verdad? Miramos pues que hay una entidad detrás de ese mono, ¿verdad? De esa escultura, una fuerza diabólica. Bueno, eso es la realidad de todas estas cosas. Esto lo enseña la Biblia desde el principio al final. Y no solamente eso, sino que hemos escuchado testimonios de sacerdotes satánicos, ¿verdad? Que pues, se convierten, el Señor los transforma, los saca de esa oscuridad. Y cuando hablan de estas cosas, ellos mismos dicen, ¿verdad? Que sí, que cada vez que las personas entran a estos lugares a comprar o llevarse estas esculturas que hacen los hombres, ¿verdad? Ya sea de madera o de fierro, de oro, de plata, lo que sea, detrás de ellos hay una fuerza demoníaca. Entonces puede ser que esa sea la razón por la cual Juan haya
dicho eso, ahí está el porqué del trono de Satanás. Ya dijimos que el trono significa un lugar, sí, un lugar de gobernanza, un lugar de autoridad, de poder. Entonces, si estas personas en Pérgamo, en esa ciudad, había tanta idolatría y adoración a los demonios, es porque ahí estaba el trono de Satanás. Es decir, el Satanás gobernaba esa ciudad y de esta forma es como lo llevaba a cabo, ¿no? Entonces miramos a que más adelante dice que menciona dónde mora Satanás, ¿verdad? Porque hay tantas teorías, hermanos, hoy en día es, es increíble, ¿verdad? La información, tanta información que existe, pero ahí mismo nos dice en el texto que en los días de Antipas, testigo fiel, o sea que era un hombre de fe que había creído en Yeshua, fue muerto, ¿verdad? Entre nosotros, donde mora Satanás. O sea que Antipas fue uno de los primeros mártires de la fe, ¿verdad? Y ahí murió. ¿Dónde? En Pérgamo, estaba hablando de Pérgamo. No tuve tiempo para buscar si Antipas, si había escrituras antiguas sobre este caso. A ver si alguno de ustedes busca y lo encuentra, ¿verdad? Porque muchas veces historiadores bíblicos del pasado, los según padres de la iglesia en el primer y segundo siglo escriben de estas cosas y no tuve tiempo para averiguar, pero la misma palabra nos dice, ¿verdad? O sea, Juan mismo nos dice que ahí murió este, 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 este creyente, cuando no era Satanás, una vez más. Obviamente una alusión a la matanza, ¿verdad? De esto, obviamente los líderes de esas regiones mandaban matar a los creyentes, hermanos, porque en primer lugar se sentían ofendidos, porque ellos, es decir, los creyentes como Antipas, creían en que ellos tenían otro rey, ¿verdad? O sea, siendo que tenían a César como rey, era una ofensa decir que tú tenías otro rey fuera de César. Era totalmente ofensivo, ¿verdad? Era una traición al estatus romano, ¿verdad? Entonces, cuando ellos decían, no, Yeshua HaMashiach es mi rey, eh, podían morir o debían morir, ¿verdad? Porque iba en contra de lo establecido conforme al Imperio Romano. Vamos a hablar en contra de César. Bueno, a través de la historia hemos mirado que hombres se han visto como deidades, como dioses, ¿verdad? La gente, ya sea por su poder, por su fuerza, ya sea militar o como reyes, los han puesto en tronos, ¿verdad? En lugares de autoridad, como por ejemplo, podemos pensar en Nimrod, podemos pensar en el faraón, se creían ser deidades, dioses, ¿verdad? En la tierra, y a través de la historia y hasta el día de hoy hay personas que piensan ser Dios mismo, ¿verdad? Por ejemplo, en el lugar del Papa, él dice ser la reencarnación de Cristo. Eso es lo mismo que antes se hacía, no ha cambiado nada. Lo miramos en la Biblia, el profeta Ezequiel en el capítulo 28 le habla al rey de Tiro, ¿okay? Dice, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. ¿Okay? Entonces, Dios le dice al profeta Ezequiel, dile al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios. ¿Okay? Pues el rey de Tiro, que no tenemos su nombre ahorita, el rey de Tiro se creía ser un Dios. ¿Verdad? Dice, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios. Y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Entonces, este hombre, que era pues era un hombre que tenía un trono, ¿se fijan?
La gente lo alababa, lo adoraba, lo veneraba como una deidad y pues se enalteció su corazón, aunque esto, el capítulo 28, bueno, entendemos que es una alusión, ¿verdad?, al corazón de Satanás, como el lucero de la mañana que menciona, que era probablemente más que nada, era tal vez un querubín, ¿verdad?, que vivía en el cielo y que se enalteció su corazón y quiso tomar el trono de Dios, ¿verdad? Y por eso fue expulsado. Bueno, este texto se refiere a dos personajes a la vez, ¿verdad? En sí está hablando al rey de Tiro, que hizo lo mismo, bajo la inspiración de Satanás. Entonces también miramos en el libro de Daniel, que cuando Daniel estuvo orando, eh, ¿verdad? Estuvo buscando la presencia de Dios. Se le apareció Miguel y le dijo que él había estado peleando contra los principales de Persia. Entonces, hay ciertos lugares y ciertos personajes en el mundo que son inspirados, así como nosotros somos inspirados y guiados por Dios, literalmente y espiritualmente hablando. Existen personas en el mundo que es todo lo opuesto, que son guiados, dirigidos por el mismo Satanás. Pues la Biblia dice que todo el mundo está bajo el maligno, ¿verdad? Entonces, esa gente está bajo el designio de Satanás, bajo las manos y la dirección de Satanás. ¿Sí? Entonces, eso lo vemos a través de la Biblia en diferentes formas. Curiosamente, miren como pueden ver aquí, vean bien. Este es el trono del Papa en el Vaticano, ¿ok? Aquí está una foto, fíjense en esto, fíjense en este trono. Obviamente este es el trono, pero miren lo que lo rodea. O sea, mucha gente ha tratado de explicar, ¿verdad? Que esta es una gran obra que hizo quién sabe quién. Y cuando yo miro esto parece como una escena de una película de terror, ¿verdad? Esto parece como un trono diabólico, ¿verdad? O sea, con este ser, esto no parece nada angelical. Todos estos cabezas aquí parecen cabezas diabólicas, ¿verdad? En realidad, no sé si lo habían visto antes, ustedes lo pueden buscar. Yo nomás lo bajé de la internet, ahí está. Hay muchas otras fotos como estas, pero miren, qué curioso. A lo que me refiero con esto es que aquí donde habla este el apóstol Juan en Apocalipsis, capítulo 2, verso 13, sobre el trono de Satanás, simplemente está hablando, hermanos, sobre la autoridad que Satanás tiene en ciertos lugares, más que otros, pero hay ciertos lugares en el mundo y ciertos personajes en el mundo que están siendo manipulados, utilizados directamente por Satanás. ¿Okay? Entonces, lo que estoy diciendo es que les mencioné al principio lo que significa trono. Trono significa gobierno, autoridad, ¿ok? Entonces, todo lo que proviene, todo lo que proviene del mal es en referencia a las artimañas de Satanás, ¿verdad? Como la idolatría, la hechicería, el satanismo, eh, todas estas cosas que son adoración a Satanás, hermanos, provienen de él mismo, ¿verdad? Hoy en día hay un movimiento tan fuerte sobre la iglesia satanista y la hechicería, hermanos, va a un aumento, ya se los enseñé anteriormente. Entonces, es probable, es posible que Juan se esté refiriendo a eso, que toda esta gente que está bajo la operación de Satanás, ahí es donde está el trono, porque él gobierna sobre esa región, sobre ese lugar. Y en este caso, pues Pérgamo era de esa forma. Les mencionaba también que, discúlpenme, que el trono de Satanás es un trono portable, es
es un trono movible, es a mobile throne, right? Que se mueve de un lado para otro según la operación que esté llevando a cabo. Miren, esto lo sabemos por medio de la palabra del Señor. Dice Yeshua que él habla sobre el trono de Dios. Dice, pero yo les digo, no juren de ninguna manera ni por el cielo. ¿Por qué? ¿Por qué no debemos jurar por el cielo? Porque es el trono de Dios. Ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Ni por Jerusalén. ¿Por qué Jerusalén? Porque Jerusalén es la ciudad del gran rey. ¿Okay? El gran rey es Dios mismo. Esto no es nada nuevo, lo pueden ver a través de las escrituras, que Jerusalén es llamada la ciudad del rey, obviamente refiriéndose a David y a todos aquellos, ¿verdad? Del Mesías, pero también de Dios. Es ahí donde Dios ha puesto su nombre. Es ahí donde Dios ha decidido habitar en medio de Jerusalén. ¿Se fijan? Entonces, hay lugares, literalmente lugares en la tierra que le pertenecen a Dios, ¿verdad? Y Él ha puesto su nombre ahí, ha puesto su morada ahí, le pertenecen a Dios. Todo Israel, ¿verdad? Todo Israel, eso le pertenece. Obviamente sabemos que todo le pertenece a Dios en sí. Todo el universo, pues Él lo creó. Pero en el pecado, cuando Adán iba a pecar, hermanos, hubo, hubo una pérdida legal sobre las cosas que le pertenecían a Dios, porque obviamente el hombre era un agente de Dios, ¿verdad? A un Adán. Cuando Adán pecó, esa autoridad, las llaves del reino, digamos, se les dieron a Satanás, ¿verdad? Y obviamente hoy en día que Satanás, Yeshua destruyó alguna posesión de Satanás, aunque aún tiene cierta autoridad sobre la gente, ¿verdad? Satanás, aunque es limitado, esto lo miramos en el libro de Job. En el libro de Job miramos que Satanás se presenta ante Dios, pero el Señor le dice, no vayas a tocar, solamente hiérelo, ¿verdad? Lastímalo en su cuerpo, pero no lo vayas a matar. Entonces, sí, Satanás está bajo la suprema autoridad de Dios, ¿ven? No puede ir más allá de lo que Dios no le permita, pero también Satanás sí tiene autoridad sobre la gente en la tierra. Tiene lugares donde él ha puesto su trono, ¿verdad? Donde quiera que las personas le dan autoridad a Satanás para reinar, ahí va a reinar él. Vamos a leer esto. Dice, ¿quiere decir esto que él está en un punto específico del planeta? O sea, hablando de Satanás. Es probable que dichas descripciones se refieran al carácter satánico de las prácticas religiosas que reinaban en aquel lugar. No a que el diablo viviera allí, de hecho, él no vive en ningún lugar físico del planeta. Las escrituras dicen que gobierna todos los reinos de la tierra y que su campo de acción está limitado a la tierra. Básicamente el enemigo establece su trono donde la gente le permite establecer su trono, donde ellos, obviamente si no buscas a Dios, si no estás por Dios, estás en contra de Dios, eso lo dice la escritura. Y en este caso, la gente que no busca a Dios, que no son hijos de Dios, toda esa gente no está, seguramente va por el poder del enemigo, ¿verdad? Él ha cegado el entendimiento de las personas, de los reinos, de los países, de nuestros gobernantes. Tiene mucha autoridad aún en de gente, obviamente. Pero cuando venimos a Yeshua, toda esa autoridad que él tenía sobre nosotros es removida y ahora estamos bajo el trono y el gobierno de Dios, en Yeshua. Y eso esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fe y le damos gracias a Dios que nos ha librado del reino del enemigo y de las tinieblas y nos ha llevado a su luz admirable, a su reino de luz. Y entonces yo creo que por eso habla de esta forma aquí Juan, que está refiriendo
a la autoridad que Satanás tiene sobre ciertos lugares, sobre ciertas personas más que otras, pero Estados Unidos reina sobre esos lugares, específicamente porque había tanta adoración satánica, digamos, mencionada en ese lugar. Y como lo hay hoy en día en muchos otros lugares. Afortunadamente, que nosotros, que la mayoría de los personas mexicanos, sabemos que en México es uno de los puntos principales de, por ejemplo, adoran a la Santa Muerte. ¿Qué clase de nombre es ese, verdad? Sabemos que el satanismo, la brujería reina en México, en muchos lugares de México. Y pues deseamos y oramos a que el Señor este, dentro de todas esas ciudades, lugares o regiones, que el Señor brille su luz sobre esas personas. Ese es nuestro llamado, ¿verdad? Entonces, espero que esta parte les haya ayudado un poquito a comprender un poquito más sobre lo que se está diciendo. Vamos a adelantarnos un poquito más sobre la doctrina de Balaam, que menciona también aquí. Algo interesante sobre la doctrina de Balaam, que menciona Juan, en el capítulo 2, verso 14, es que en 1967, ahí en Jordania, hermanos, encontraron dentro de las excavaciones, los arqueólogos encontraron ciertos fragmentos de un texto del profeta de Balaam, que data a menos de 800 años antes de Cristo. Encontraron, miren, descubrieron 119 fragmentos de yeso rotos, inscritos con un texto antiguo, escrito en la lengua aramea. Uno de los fragmentos tiene una inscripción con las palabras: advertencias del libro de Balaam, hijo de Beor, un vidente de los dioses. Fíjense, encontraron todo esto, hermano. Encontraron el nombre de Balaam, el hijo de Beor, tal como lo llaman las escrituras en Números, en el capítulo 22, 25. Dice, estas inscripciones atestiguan la existencia de una tradición literaria aramea en torno al personaje de Balaam, de la que los escritores bíblicos eran conscientes. Entonces, lo interesante para mí es que Juan menciona la doctrina de Balaam, ¿verdad? ¿Qué es doctrina? La doctrina son una estructura de enseñanzas específicas. ¿Okay? Entonces, en mi punto de vista, probablemente pueden tener este mal, pues sería posible, ¿no? Me voy a hacer una pregunta, es una hipótesis mía personal, que si probablemente este Balaam, que era el brujo mayor de sus días, que tenía tanta influencia sobre la gente, será posible que tal vez Balaam haya escrito o traspuesto sus ideas a la siguiente generación. ¿Será posible que Balaam haya escrito, verdad, sus doctrinas en diferentes fragmentos o tal vez libros, verdad? Quería que él mismo escribió, y dentro de, de sus de su doctrina, de sus enseñanzas, haya mencionado a Israel. Es probable, es posible, ¿verdad? No se ha encontrado eso, pero es posible que por lo menos Balaam haya escrito sus doctrinas, ¿verdad? Y las haya enseñado a otros, y esas doctrinas de Balaam hayan llegado hasta el primer siglo, ¿verdad? Estas regiones, porque acuérdense que Balaam era del norte, ¿verdad? De Israel, ahí por donde es Siria, en esa área. Y él regresó para allá cuando hizo todo su desastre, ¿verdad? En los tiempos de Balac, que lo llamar, ya hemos hablado de esto muchas veces. Ustedes saben todas estas cosas. Entonces, yo
Es probable, es posible que esa doctrina de Balaam haya sido traspuesta aún en libros, ¿verdad? Porque, como les digo, han encontrado fragmentos de escritos sobre Balaam. Estoy especulando simplemente. El texto dice en el verso 14 de Apocalipsis 2, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam. Entonces, esa palabra doctrina, ¿verdad? Es muy importante. Sabemos quién es Balaam, que miramos en el Antiguo Testamento, que enseñaba a Balac, que era el rey de Moab, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Miramos esto que Moisés escribió sobre este mismo hombre, este mismo relato. Entonces, pareciera ser que Apocalipsis 1:14 está utilizando en referencia a Números 31:16, los escritos de Moisés, que dice, he aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal, peor por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Ustedes se acuerdan que hubo un momento, un momento específico en donde el pueblo de Israel, cuando vino Balaam, ¿verdad? Hizo sus adivinanzas y todo eso, bendice a Israel, y no pasó nada, ¿verdad? Simplemente destruyó la idea que Balac tenía para destruir a Israel. El Señor lo tornó en bendición. Entonces se fue Balaam, se fue Balac, y durante ese periodo de tiempo, lo que estamos mirando aquí es que Balaam aprendió algo, ¿verdad? Hizo lo que no pudo hacer con sus adivinaciones y sus maldiciones a Israel, lo que tramó un plan, ¿verdad? Y enseñó a Balac a utilizar a las mujeres, a las madianitas y a las moabitas para, para seducir a los hombres de Israel, y así ellos se acercaron a estas mujeres y ellas les enseñaron a adorar a, 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 a Baal peor. Y leemos que hubo una gran mortandad, por eso es cuando entra Pinjas, ¿se acuerdan? Y que traspasa aquel hombre al príncipe, a la princesa, y cesó la mortandad. Esa es la parasha de Pinjas, en esa área. Entonces miramos que todo esto tiene una continuidad, pero lo que estoy diciendo con todo esto, hermanos, es que hay una doctrina de Balaam que tiene que ver con, con sacrificios a los ídolos, en este caso Baal peor, y a cometer fornicación, pues es lo que hizo el pueblo de Israel, cometer fornicación. No solamente fornicación literal, ¿verdad? Con las mujeres, las moabitas y las madianitas, sino también fornicación espiritual, llorando a Baal peor. Obviamente sabemos que esta doctrina de Balaam, hermanos, continúa hasta el día de hoy, ¿ok? Dentro de la sociedad y dentro de las iglesias hay una influencia, ¿verdad? También, obviamente sabemos que Balaam ya murió, pero sus doctrinas, sus enseñanzas perduran hasta el día de hoy. Él enseñaba a ir en contra de Dios, ¿ok? Enseñaba a amar el premio de la maldad, es decir, Balac le quería pagar dinero, ¿verdad? Le iba a entregar su reino y todo eso, por hacer todas estas cosas. Y todo esto continúa hasta el día de hoy. Desafortunadamente aún porque ¿cuál es el punto de Balaam? El punto de Balaam es hacer caer a los creyentes, a Israel. Ese es el punto de Balaam. Y esa doctrina diabólica se infiltra en las congregaciones y en las iglesias de una manera tan sutil que si los que no están preparados pueden caer ante esta misma
la doctrina, ¿verdad? Que los lleva a la perdición. Entonces, miramos, hemos visto cómo personas han caído efectivamente y todo eso se le atribuye a Balaam, ¿verdad? Que obviamente detrás de esto está Satanás también, pero Balaam se le adjudica porque él logró estas motivaciones en contra de Israel para hacerlos caer. ¿Okay? Entonces, esto existe, amigos. Tenemos que tener cuidado ah, de no comer cosas sacrificadas a los ídolos, que es un peligro aún el día de hoy. Tenemos que aprender a librarnos de estas cosas. El mismo Pablo habla de todas estas cosas. En Hechos capítulo 15 fue uno de los mandatos de los gentiles a que se alejaran de estas cosas, que se alejaran de las cosas sacrificadas a los ídolos y la fornicación, que era parte del culto imperial en Roma, ¿verdad? Obviamente la fornicación iban a los templos, principalmente para adorar supuestamente a sus dioses, pero ahí habían prostitutas sacerdotales que pues cometían fornicación con las mujeres y en el culto imperial esa era adoración a los dioses, era algo aceptable, era permisible, pero no para nosotros, no como creyentes. Hay muchas cosas que debemos tener cuidado de hacer, de ver, de escuchar, y hasta el día de hoy, hermanos, que nos pueden afectar en nuestra mente y en nuestra relación con Dios. También menciona la doctrina de los nicolaitas, que también han surgido tantas explicaciones y teorías sobre quiénes son los nicolaitas. Nomás dos veces lo miramos en toda la Biblia y eso es en Apocalipsis capítulo 2. En el capítulo 2 menciona a los nicolaitas dos veces. Pues muchos dicen que probablemente los nicolaitas eran procedientes de Nicolás, que menciona la palabra en Hechos 6:5. Dice, lo propuesto pareció bien al grupo, por eso eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Simón, a Parmenas y a Nicolás. Estos eran los 7 diáconos de la iglesia primitiva que fueron escogidos para que los apóstoles pudieran predicar la palabra y no servir a las mesas. Bueno, estos 7 diáconos fueron elegidos, ¿verdad? Y menciona que Nicolás era un gentil de Antioquía, convertido al judaísmo. Entonces muchos dicen que probablemente con el tiempo después Nicolás empezó a enseñar otras cosas distintas, ¿verdad? Que cayó de la gracia del Señor, se empezó a envolverse en diferentes doctrinas como las de Balaam y empezó a enseñar cosas distintas, diabólicas, ¿verdad? Y esos, unos dicen que de ahí viene, pero hay un escritor que se llama John Lightfoot, que era un escritor que se basaba en escritos en el libro de Apocalipsis, pero era un hebraísta. O sea, se enfocaba en los modismos, enfocaba sus estudios en los modismos hebraístas dentro de las escrituras, en este caso en el libro de Apocalipsis. Él dice y enseña y sugiere que quizás el diácono Nicolás fuese una pista errónea a seguir. En su lugar, que los nicolaitas fuesen un hebraísmo, como un hebraísmo. En el caso originalmente dicho en hebreo, pero deletreado en letras griegas que tenía en mente. En hebreo, en vez de decir comeremos, el verbo habría sido empleado como dice en Isaías 4:1. Y las 7 mujeres echaron mano de un hombre diciendo, comeremos. La palabra es nocal, ¿ok? La palabra es nocal, comeremos. Entonces lo que él dice, que probablemente en el libro de Apocalipsis, que probablemente también fue escrito en hebreo primordialmente antes que el griego, porque existen estos hebraísmos dentro del Apocalipsis griego. Y eso lo vemos a través del Nuevo Testamento.
todo el Nuevo Testamento tiene hebraísmos. ¿Ok? Eso significa que hay simplemente, existen palabras que solamente pueden venir del hebreo. ¿Ok? Y en este caso, él está diciendo que probablemente, John Light está diciendo que los nicoalitas probablemente un modismo hebreo que se refiere a comer, ¿ok? Que es la palabra nokal que miramos en el Antiguo Testamento. Si esta palabra hebrea nokal se traduce al griego, la gente puede describirlo como comeremos. Por una parte, eso es lo que quería decir. Su sentimiento, queremos comer el alimento de otros, creen que está prohibido, alimento ofrecido a los dioses paganos. Entonces, probablemente nicoalitas es un modismo que significa queremos comer. ¿Comer qué? Las cosas prohibidas, las cosas que prohíbe la Torah, alimentos ofrecidos a los dioses paganos. ¿Okay? Entonces, así la palabra nicolatón, los nicoalitas, como grupo o como doctrina, pueden ser el origen del hebreo local. Queremos comer una conexión al contexto de Balaam y Balak, que enseñaban a los israelitas comer cosas sacrificadas. ¿Okay? Curiosamente existe también dentro de todo esto, en el versículo 7, como un juego de palabras con la palabra napo y la palabra nikoti. Porque si la palabra nipo significa comer cosas sacrificadas a los ídolos, la palabra nikoti significa también, significa vencer, pero nikoti y Nicol es un juego de palabras. ¿Qué dice de esta forma el verso 17 en Apocalipsis 2? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, al que Nicoti, daré a comer del maná escondido. Entonces, mientras que unos están buscando o prefieren comer cosas prohibidas, el Señor nos dice, si tú te alejas, ¿verdad?, de comer cosas sacrificadas a los ídolos, entonces yo te daré de comer del maná escondido. ¿Okay? Y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino que él lo recibe. Entonces, a los que venzan, a los vencedores, el Señor les va a dar un nombre nuevo, ¿no? Y ese nombre nuevo va a estar escrito en una piedrecita que nos va a entregar Él. Vamos a tener un nombre nuevo. ¿Okay? Y eso es muy interesante, muy hermoso que el Señor nos permita, obviamente, probablemente una alusión, ¿verdad? Que en Isaías, no me acuerdo, pero es un capítulo donde habla que Él nos daría, a aquellos que abrazan su pacto, les daría un nombre mayor que hijos y de hijas, probablemente eso, o algo, un nombre específico cada uno de nosotros, ¿verdad? Por estar delante de Él y ser, por vencer. ¿Verdad? Entonces, eso es todo lo que tengo por ahora. Espero que sea de ayuda, de bendición para todos. Y deseos que el Señor los bendiga y que podamos aprender y seguir aprendiendo sobre estas cosas misteriosas que habla el Señor. Lo más importante, lo más importante que nada, hermanos, es que tengamos cuidado de las doctrinas que hay en este mundo. A veces lo vemos como información, ¿verdad? Pero en mi punto de vista tenemos que saber bien las escrituras, tenemos que saber bien la palabra del Señor para poder filtrar las enseñanzas que nos rodean, la información que nos rodea. Muchas de esas doctrinas se oyen interesantes, pero tenemos que tener cuidado. Entonces, yo creo que esta es la lección para nosotros
Y si hemos adoptado, o si nos hemos equivocado en alguna forma en adoptar enseñanzas y doctrinas que no son favorables, que no son compatibles con las escrituras, el Señor nos dice que hagamos de Shuvah, que repentamos, ¿verdad? Y que dejemos de eso. El Señor es bueno y Él prometer restaurarnos. Así que espero que esta sea de bendición para todos nosotros.